Ya te pasamos. En caso de la nota se arroje de su la docente, deberá indicar número de más cercano al número decimal, ya que le escala la nota se transforma en y redondeamos para arriba. Redondeamos para arriba. Recording in progress. Bueno, seguimos. Ya puedo dar por cerrado el tema, por favor. ¿Sí? Estamos hablando con Daniel las circunstancias de cursado, de lo que nos queda de cursado. Y resulta de que vamos a agilizar un poquito con algo de contenido, de avanzar con el programa durante las clases prácticas, sin perjuicio de que la práctica se hace, pero se hace de manera complementaria con temática de fondo. Esto es importante que ustedes lo sepan para que presten atención, porque hay 3 comisiones de práctica y una sola de teoría, que es esta. De esa manera entendemos que el segundo parcial tendría que ser, ¿cuándo habíamos dicho, Dani? No. Tendría que ser el 27, tendría que ser. 27 De junio. Sí, Para el recuperatorio del sábado. 4 de julio. Y que el coloquio sea el 6 y 7 de julio, porque las vacaciones empiezan para nosotros, los que trabajamos en el ámbito de la justicia, el 13 de julio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? Hasta donde llegue. Bien. Estudiar. ¿Y cuándo tienen rendir? El 4 de julio le tenemos que dar un recuperatorio. Y ya vamos a estar con la fecha. ¿Saben cuál es el problema? Yo quiero que tengan en cuenta esto y acá pido sin interrupciones. Si yo a ustedes les fijo el parcial el 4 de julio, el recuperatorio tiene que ser el fin de semana siguiente. ¿Está? Y ya estamos dentro del periodo de receso invernal. Y aquellos alumnos que tengan derecho al coloquio por promoción van a pretender rendir antes del primer llamado a mesa de regulares o libres de derecho penal. Y el motivo es muy sencillo. Si algún alumno se presenta al coloquio y no aprueba, queda en condición de regular y va a pretender inscribirse a la primera mesa. ¿Por qué? Porque va a tener fresco todos los conceptos y no va a querer desaprovechar la mesa. De lo contrario, si yo juego con fechas distintas que les haga pasar una mesa, el problema va a ser de la cátedra y ustedes van a estar totalmente legitimados para hacer el reclamo a la cátedra. ¿Se entiende? Por eso estamos tan acotados con los tiempos y en el medio hay una serie de feriados. Ya ven, el próximo lunes es día inhábil y nosotros tenemos clases o deberíamos tener clases. Con lo cual, no es descabellado lo que me plantea la compañera. Profe, ¿puede subir una clase grabada? Eventualmente sí, o por lo menos, aportarles el material con filminas, con resúmenes, para que ustedes puedan tener una lectura activa y después que se saquen las dudas en instancia de comisión. Y sí, podrían juntarse en la comisión, no hay problema para no perderla. Está bueno que ustedes aprovechen. Pero esa es una dinámica organizacional propia. Nosotros no les podemos imponer, porque de hecho, cuando ustedes se inscribieron a cada comisión, ustedes valoraron horarios que son individuales, propios, en los cuales yo no puedo salir a opinar. Entonces, el que pueda venir el martes a la clase práctica de Daniel, viene. O el jueves a la comisión 3, claro. Eso no hay problema. Miren el aula que tenemos acá. Difícil llenar esto.
Y la comisión yo la tengo en nuevo. Y el martes, Abajo, se me hacen pase por todo. Bueno, Sí, a ver, yo. Pasamos limpio, 27, parcial, 4 recuperatorio y el coloquio 6, 7. inmediatamente después. Sí, lunes y martes. Lunes y martes, porque van a ser muchos para el coloquio. ¿Sí? Por supuesto que acá nosotros tenemos que filtrar y ustedes tienen que ser muy honestos porque no vamos a pasar una planilla si yo detecto. A ver, principio de confianza. Caso tuyo que me dijiste recién, yo no voy a poder venir al coloquio porque tengo la materia correlativa inmediata anterior, no la tengo aprobada. Perfecto. Eso es fácilmente constatable. Yo entro al Ciu Guaraní, lo filtro por número del documento del alumno y me arroja el resultado. Pero va a ser tan inmediato la fecha del recuperatorio del parcial con el coloquio que ustedes son los que tienen que sincerizar estas cuestiones. ¿Ok? No malgasten una instancia. El que no esté en condiciones se presenta, hace el trámite de inscripción para la mesa y se presenta en la fecha del alumno regular. ¿Ok? Usted ya lo sabe, está clarísimo, no hay problema. Terminado el segundo parcial y obtenida la regularidad que fuera, la opción es rendir dentro del plazo en el que se mantiene la regularidad. No hay necesidad tampoco de venir a la primera mesa. Eso no se lo puedo imponer yo, es una decisión muy personal de cada alumno. Pero el que sepa y no lo dice y quiere engañar al sistema y yo lo detecto, va a tener inconvenientes, porque eso yo lo tengo que informar a sección alumnos. ¿Sí? Entonces, el que no está en condiciones y el que tiene dudas, averigua en el ámbito administrativo, despeja su duda y ve cuándo se presenta, si está en condiciones de coloquio. Si no está en condiciones de coloquio, chicos, somos futuros profesionales, hay que tener la seriedad del caso, se inscriben para rendir regulares. ¿Ok? Acá nosotros no venimos a matar a nadie, somos gente de bien. Por supuesto, como... No, no, esos son de laboratorio, ¿no? En la realidad esto no pasa. ¿Y regular? ¿Con bolilla? No, no, lo que les dije recién. Claro, un coloquio un poco más extenso. Sí, sí. Sí, individual. Individual. Nos va a llevar un montón de tiempo porque van a ser un montón de alumnos, pero bueno, es el diseño de cátedra y esto es la devolución que tiene la cátedra para el esfuerzo de ustedes. No, no, yo no vengo con un cronómetro a tomar, por supuesto que no. Sí, el profesor se da cuenta enseguida cómo viene el alumno. Sí. Dale. También. Bueno, sigamos. Seguimos. Empezamos con el tema de hoy. La culpabilidad. Acá la primera cuestión es determinar qué es la culpabilidad como elemento, que es un elemento netamente jurídico propio del derecho penal. ¿Está? A nada de reírse. Sí. ¿Qué pasó? No sé, la veía risueña. ¿Qué está escuchando? Un audio. Bueno. ¿Eh? Sí, bien. ¿Qué? Digan. ¿A mí? Vino con todo el trozo de las vacaciones. Afiladísimo. Así carga pila. La culpabilidad consiste, a ver, decíamos que es un elemento, es el último elemento que compone los estratos o niveles analíticos que permiten definir cuándo estamos frente a un delito. Delito como concepto, contenedor de estos elementos, de lo que venimos desarrollando como teoría estratificada del delito. Tal cual lo planteamos cuando definimos. Pero la culpabilidad en particular es
un elemento específico del derecho penal. Ustedes pueden encontrar menciones de culpabilidad en el ámbito del derecho privado, sobre todo cuando hablan de la responsabilidad civil, ¿sí? Como factor de atribución, ¿se entiende? Pero no lo van a encontrar con el contenido específico del derecho penal como un factor determinante de la reprochabilidad que realiza el sistema jurídico penal a la conducta de la persona que una vez desarrollada adquirió o contiene visos de tipicidad y de antijuridicidad. O sea, frente a un injusto penal, el juicio de reproche o la reprochabilidad personal respecto de este individuo es la que permite aplicar o empezar a analizar la aplicación de la pena al caso concreto, la determinación de la pena. Es un paso. Que es, claro, es un paso posterior a la existencia del delito como concepto, que es la consecuencia que trae aparejada la existencia del delito frente al sujeto, que es la punibilidad, que es la respuesta del Estado frente al delito. ¿Esto no le genera problemas de entendimiento? ¿No? ¿Leyeron previamente algo de culpabilidad o recién están aproximando? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Eh? Un poquito. Buenísimo. Es larga, es una unidad un poquito larga, pero porque tiene mucho contenido de análisis de las escuelas. Ustedes van a ver, por ejemplo, que en la primera parte se analiza la culpabilidad según Mesger. ¿Sí? Después van a ver a Belling, van a ver la escuela del positivismo criminológico, en fin. Pero, claro. Escuchó la clase de Zaffaroni, habló en muchas instancias de culpabilidad, pero, ¿sí? Básicamente, Cuesta entenderlo. sí. Miren que, bueno, a mí me resulta una persona sumamente clara. Es más comprensible que el nuevo, ¿viste? Sí, a mí me da esa sensación también. Los videos de escuchando se habla. Bueno, hay partes que sí, bueno, le da. Bueno, la teoría del delito que desarrolla Zaffaroni está toda subida a YouTube. Yo estaba escuchando de culpabilidad. Sí. Sí, para mí. Bueno, Yo hoy me ¿sí? culpabilidad. Muy cortito. Bueno, esa es más comprensible que el libro Tapa Azul. Sí, en cuanto a nivel de tecnicismo y de relación de temas, ¿no? ¿Ustedes tuvieron oportunidad de leer alguno de los temas del tratado? ¿No? Ese es mucho más accesible. Pero por supuesto es mucho más voluminoso en cuanto al desarrollo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos tres circunstancias que tienen que valorarse a nivel de la culpabilidad. Primero, el hecho de haber cometido un hecho ilícito nos coloca frente a la necesidad de determinar si existía cabal comprensión o posibilidad de actualizar una comprensión de la antijuridicidad de la conducta. Además, se debe analizar las circunstancias de imputabilidad del sujeto. En los términos del artículo 34 y en especial en el inciso primero, correcto. Que algo venimos desarrollando porque fui muy reiterativo en mencionarlo a esto. ¿Qué causó gracia decir? A ver. No, vos vas a hablar, él no. Estábamos hablando de eso de ¿Hoy? sí, Contame para no de la ser reiterativo. la persona o el estado que puede estar la persona Al momento. saber En la que foto. puede. Ok.
Acuérdense siempre de esto. Sí, la foto es importantísimo. Pero aclaro, en los delitos de comisión instantánea cuyo resultado se realiza con posterioridad, de manera inmediata, a la acción. ¿Ok? Bien. Y como tercer y último elemento, para determinar eventualmente la culpabilidad, es analizar, en el caso concreto, la posibilidad de una conducta distinta o alternativa adecuada al derecho, no en infracción al derecho. ¿A qué derecho? ¿Y la tipicidad conglobante? Ahí viene la trampa. Ahí está. ¿Te das cuenta? ¿Por qué es importante relacionar? Bueno, Menos mal, porque yo tengo un montón. O sea, ya tenemos de evaluar el acá. Y ya lo hemos evaluado nosotros en el ¿Dónde? en el ¿Estás segura? cuando estuvimos La ausencia de conducta no es inimputabilidad. nosotros cuando estuvimos viendo, ya vimos la posibilidad de que haya un ajuste a la norma, de que esté adecuada a todo el ordenamiento, que no haya ningún... Pero esa es la tipicidad conglobante. Pero, ¿y acá cuál es la diferencia? Porque es muy finito, no lo logro comprender. A ver si por acá sale, pero... Por las circunstancias del caso, el autor pudo haberse motivado a cumplir la norma, a actuar de acuerdo. Sí, es una. eso sí, ¿Cómo? eso no sería omisión. ¿Qué? Lo que dice, ¿no? ¿Qué sería? Omisión. O sea, no omisión, digamos, ya. Pero no hay un deber ir hermano. No. Entonces, posibilidad de haber actuado de otra manera se establece. ¿Sí? Entonces, la exigibilidad de la conducta está relacionada en que si la capacidad de comprensión de la antijuridicidad está en función de la conducta relacionada con una capacidad de comprender de que lo realizado no era correcto y aún así la conducta se materializó, le era exigible a esta persona por esa capacidad de comprensión una alternativa distinta. Podrías no haberle disparado para matarlo y el resultado, evidentemente, se suprime. Podrían no haberme pegado una patada en la cabeza. Sí, pero yo me estaba defendiendo de tu agresión ilegítima, en la cual yo no provoqué, ¿se entiende? Entonces, bien merecida estaría en este caso el exceso en la legítima defensa. Se quedó enojada con el ejemplo. Bueno, nunca más uso un ejemplo con un alumno, o alumna en este caso. Es un juicio de reproche. Yo un ejemplo. A ver, si te acordás. Del tema del reo o de la persona que cometió el hecho, de que no entendía, o sea, sabía de que había hecho tal o cual cosa que estaba prohibida, pero no entendía el procedimiento, o algo así creo que decía usted, el procedimiento por el cual se lo estaba colocando el reproche que estaban haciendo. Está bien, pero eso está en cuanto a deficiencias de comprensión que pueden estar presentes al momento del hecho o durante el trámite del proceso. ¿Sí? Pero esa es una consecuencia no de inimputabilidad, sino de habilitación de suspensión del trámite procesal hasta que se corrija esta circunstancia. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo lo tomo a tu intervención como lo siguiente. Supongamos que entre el momento de comisión del hecho y el sometimiento a proceso del autor de este hecho, pasó un tiempo. Y en ese tiempo, la persona presenta un consumo problemático de sustancias psicoactivas. ¿Ok?
Y resulta que durante la formalización de cargos en el proceso penal, se producía en el cuerpo de esa persona toda la sintomatología de la abstinencia, ¿sí? En el cual, ¿ustedes alguna vez vieron una persona con síntomas de abstinencia? A veces se ponen violentos, muchas veces no tiene control de sus actos, tiembla, exacto, sudan, pueden tener, por ejemplo, si pueden llegar incluso a un ataque epiléptico. Bueno, hay una serie de graduaciones, en fin. Esa persona evidentemente no está lo que se diría en su sano juicio para poder válidamente ejercer una defensa material respecto de quién, de él mismo, en función de la acusación que le están haciendo. Señor, ¿usted comprende lo que está pasando acá y sigue temblando y no le presta atención y se duerme, se desconecta? Evidentemente esa persona no está en condiciones de ser sometida a proceso. Pero eso es un análisis totalmente distinto al de las circunstancias de comprensión al momento del hecho. ¿Sí? Damos nota libre albedrío. Claro, En exactamente. ese caso, en esas circunstancias que el hombre está temblando, no entiende. Eso sería, se lo considera como una persona que es inimputable. Pero en ese momento no está cometiendo ningún delito. Por eso volvemos a lo de la foto. Te insisto con lo de la foto. Al momento del hecho, ¿estaba en esas circunstancias? ¿Estaba bajo los efectos de consumo de una sustancia psicoactiva o estaba en una circunstancia de abstinencia? Eso es lo que no entiendo. Ahí eso. No hay, Y la discusión viene por ahí. El problema mío. ¿Quién me lo dirá eso a mí? ¿Quién me lo puede decir? ¿Una pericia médica, una pericia psiquiátrica o una pericia psicológica? Las testimoniales que pueden aportar. No puede estar creyendo. no, bueno, pero ahí hay testimoniales que dice el profe. Claro, pero es una reconstrucción. El proceso penal es la teatralización de la reconstrucción de un hecho histórico, que se nutre de información que aportan terceras personas, porque uno al juez le lleva la versión de los hechos. ¿Según quién? Según la fiscalía, según la defensa, según la querella, según los testigos. Hoy prácticamente vivimos en lo que en la tele se ve como un gran hermano. ¿Sí? Es raro el lugar a donde no haya cámaras que estén registrando los movimientos, al menos en el exterior, ¿verdad? Entonces, ¿yo cómo alego para decir que no tiene conducta con mi estudio psicológico anterior a la ley? Sí. Bueno, en materia procesal se exige que al momento de la aprehensión de una persona se le haga una evaluación médica clínica que determine cuáles son sus condiciones a ese momento. Por supuesto que acá estamos hablando de una aprehensión inmediatamente posterior al hecho ocurrido. Pero hay delitos que se develan con posterioridad. Pero por supuesto que acá estamos hablando y nos estamos circunscribiendo a hechos violentos. Por eso tu pregunta, si no realizó o si realizó conducta. ¿Por qué? Porque estamos analizando solo una parte muy parcial de la nomenclatura de delitos que tiene el libro 2 del Código Penal o las leyes especiales. Imaginemos una criminalidad organizada, imaginemos estafas, imaginemos delitos informáticos, imaginemos tenencia de material pornográfico, venta, suministro, etcétera, de distintos tipos, imaginemos el uso de redes sociales para injuriar, para afectar el honor de una persona. O sea, no necesariamente en esos hechos existe la violencia física como tal, o una manifestación de violencia materializada sobre una persona, ¿sí? Y yo pregunto si era, vamos a decir así, si cuando un adolescente comete un delito menor a 4 años, no es Hoy estamos en una situación de ventana en la cual, según la nueva ley penal juvenil que entraría, y digo, lo pongo en potencial porque hay alguna intención de algunas provincias solicitándole al gobierno de la nación la prórroga en la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil. Se habla de imputabilidad o inimputabilidad. Se dice que cuando un menor es menor de una persona menor es
o tiene una edad inferior a los 16 años es inimputable, es incorrecto, es no punible. ¿Sí? 16. Pero hay una escala delictiva entre los 16 y los 18 de acuerdo a la escala penal de algunos delitos a los cuales se los considera no punible y para otros sí. ¿Se entiende? De la ley de minoridad. Claro. 22.278, sí. Claro, exacto, entre los 16 y los 18. Si la pena es mayor, hay posibilidad de punibilidad. Pero la pregunta es, ¿se le puede imputar a un menor? ¿Se lo puede someter a proceso? ¿Se le puede aplicar alguna medida? ¿Se le debe garantizar el ejercicio del derecho de defensa? Hablando del esquema de garantías. Y yo creo que se impone una sola respuesta. Alguno dirá que no, porque son inimputables. Muchas veces uno tiende a tomar por cierto Porque si vamos, el yerro aplicamos en la presentación del lenguaje. todos los ordenamientos jurídicos, ahí se Ah, choca. la convención de niños tiene. Claro, a eso también. Sí, claro, sin dudas. Sin duda. Pero el hecho de ser inimputable es el hecho de Lo que- comprender la criminalización. digamos, Correcto, comprenderla. justo, así. Fino como eso. 34 inciso 1. No discutamos más. ¿Cómo? Bueno, pero ¿cuándo hay casos? Cuando hay imputación. ¿Sí? Si no, no hay caso penal alguno. Entonces todos van a aplicar ese artículo inciso 1 Y ahora bajó. La nueva ley penal juvenil establece una baja en la edad y lo considera al régimen penal aplicable a partir de los 14 años. ¿Sí? Sin esta distinción. Parece que la Argentina se está poniendo al mismo nivel que todo el resto de los. Bueno, fíjate de que, a ver, ¿Cuál es el problema? El problema es que venían, ya, dice, y traían un chico de Chile a criminarse acá y se iban para Chile. En Chile a los 14 años, y estaban acá a los 16, se dicen así. no te entiendo lo que estás planteando. Pasa que hay trata, en vez de trata de personas, hay trata de niños delincuentes, que en Chile, pasados los 14 años, ya están, Entran dentro del régimen penal, claro, son punibles. Buenos Aires delinquían, mataban. Ah, ok. O sea, se hacía una migración de menores de edad justamente porque escapaban al régimen penal. Sí. ¿Te entiendo? Sí, evidentemente sí. Sí. Bueno, claro. Es, no crees. Sí. No hay problema, porque si toma estado público. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso no está pagando el niño. Bien, les decía de que, por ejemplo, si una persona en apariencia, hablando a nivel de la capacidad de comprensión y la exigibilidad de una conducta alternativa conforme a derecho. En principio le era exigible una conducta alternativa, pero estaba con una conciencia de la antijuridicidad presente en el hecho, pero condicionado por una amenaza, por ejemplo, previa. No era libre en su acción. ¿Sí? Entonces, claro, el libre albedrío se encontraba afectado o anulado justamente por un condicionamiento que evitaba la posibilidad de realizar una conducta alternativa. Por lo tanto, el juicio de reproche no se puede realizar. ¿Se entiende? Porque entraríamos a valorar a nivel de la antijuridicidad, regresaríamos para atrás estas circunstancias que impiden cumplir con la reprochabilidad. ¿Por qué? Claro, está viciada la voluntad, por lo tanto, no se puede realizar una reprochabilidad a nivel de la culpabilidad. Sin perjuicio de que la conducta era antijurídica en principio, pero la voluntad estaba condicionada. ¿Se entiende? Pero no quiero que te vuelvas a confundir porque vos lo planteaste con mucha razón, justamente porque todavía no estás manejando el concepto de que, y si esto ya lo analizamos a nivel del tipo subjetivo, a nivel del dolo, pero el dolo era la intención de lograr el resultado. ¿Cuál? Digo, porque no está. No estaría ausente. Lo que afectaría acá
es la conciencia de antijuridicidad eventualmente, o la conciencia de antijuridicidad estaba presente, pero había un condicionamiento a nivel de la conducta que eliminaba la culpabilidad por la capacidad de motivación en la posibilidad o chance real de realizar una conducta distinta, teniendo plena conciencia de esto. Sí. El punto penal no desaparece, digamos. No, se elimina la culpabilidad. ¿Sí? Y al no haber culpabilidad no hay reprochabilidad, por lo tanto no hay punibilidad, queda a mitad de camino, le falta un elemento, no hay delito. ¿Ok? Eso sería, bueno, o sea, acá lo dice conocimiento virtual de la publicidad. Y no es virtual, es actual. En este caso del ejemplo es actual. El autor menciona la culpabilidad a partir de criterios de selectividad penal, luego de la criminalización primaria, que es aquella que establece la pauta de política criminal del Estado en la sanción de leyes que establecen tipos penales. Si esa es criminalización primaria, la determinación de cuáles son las conductas típicas y que merecen o merecerían, en caso concreto, una determinada sanción a través de la determinación por principio de legalidad de la escala punitiva. Y acá vuelvo a insistir con aquellos delitos que establecen una pena única. Por ejemplo, todos los tipos penales contenidos en el artículo 80 del Código Penal que tiene una única escala penal, que es la prisión perpetua. ¿Ok? O el secuestro seguido de muerte, que también establece una pena única. Hasta acá estamos. Perfecto. Y el autor habla de la vulnerabilidad a partir de la selectividad penal. Y él menciona como el criterio de que el sistema es arbitrario y trata de legitimarse a sí mismo justamente por el aumento de la presencia de la vulnerabilidad según la pertenencia a determinadas o la existencia de determinadas características en la persona que presentan visos de vulnerabilidad. No la vulnerabilidad como indicador, sino la sumatoria en el contexto de circunstancias que hacen a una persona vulnerable frente al sistema penal. ¿Sí? ¿Quiénes son más fácilmente alcanzables por el sistema penal? Identifiquen, claro, la gente de casa, la pobreza en general. ¿Sí? En todos los ámbitos, no hablamos solamente de la pobreza económica, sino como vulnerabilidades de formación educativa, de acceso a derechos, de posibilidad de contactos, ¿sí? O de conocimiento de la normativa, algo que dijeron recién él cuando se estaba yendo. Y sí, hay que andar con el código bajo el brazo, porque si no, no conoce el esquema y te va a pillar el derecho penal. Y sí, es esto, es vulnerabilidad, es correcto ese análisis. ¿Se entiende? Distinto al caso de las personas, porque él en una de las conferencias hablando de culpabilidad menciona de aquellos que hacen un esfuerzo por alcanzar la vulnerabilidad de sujetos que están tan lejos del ámbito de visión que no son alcanzados por el derecho penal. Y pone justamente el ejemplo del nacionalsocialismo, ¿sí? Con Hitler en el gobierno, que desarrolló todo un esquema de diseño, estado jurídico y de persecución para ponerse al alcance y ser detectado por el sistema penal, ¿se entiende? Cuando por sus condiciones la vulnerabilidad era mínima o no existía. Insisto, vulnerabilidad frente a la posibilidad de ser alcanzado por el sistema jurídico penal. ¿Está? Y ahí hay otro criterio de selectividad, que tiene más que ver con un derecho penal de autor que con un derecho penal de acto. ¿Ok? Pero la culpabilidad es de acto. Eso no hay discusión alguna, no hay lugar a duda respecto de esto. ¿Cómo? Sí, le establece un carácter objetivo, pero no deja o no pierde del todo la subjetividad en cuanto a la determinación de la pena al caso concreto
establecida por una escala de mínimos y máximos. Porque el Código Penal establece pautas orientadoras para la determinación de la pena del caso concreto, cuya tarea le corresponde al juez luego de que las partes le brinden aportes de ajuste. En líneas generales se piensa o se ve en la práctica tribunalicia que las fiscalías al momento, los representantes de fiscalías al momento de formular la acusación de cierre en el pedido de pena suelen irse muy arriba y no logran justificar adecuadamente por qué se van tan arriba. ¿Sí? Supongamos que en un homicidio simple que tiene una escala de 8 y una escala final de 25 años, suelen pedir 15, 14, 17 y no lo pueden justificar cuando en las circunstancias particulares la persona acusada se trata de una persona que frente al delito es primario. ¿Qué significa que es primario? Que es el primer hecho por el cual es sometido a proceso. Con lo cual no tiene antecedentes. Correcto. ¿Sí? Que tiene un nivel de educación que le permitía, por ejemplo, tener una comprensión aproximada de lo que pasó. ¿Sí? Y que las circunstancias que lo llevaron a cometer el delito representaban una corresponsabilidad social justamente por la presencia de indicadores de vulnerabilidad. ¿Sí? Era una persona agresiva, educada en un contexto violento, ¿sí? Que tenía situaciones en las que era perseguido, violentado, agredido físicamente. Así de las cualidades del autor. Exacto, exacto. Y eso no tiene por qué considerarse un derecho penal de autor, sino indicadores que permitan ajustar la respuesta punitiva. ¿Se entiende? Esos son como se usan los culpos. Y vuelvo, claro, en la reprochabilidad. No. Antes no. El Estado, el poder político, donde introduce, digamos, Claro. el uso del reproche. Exactamente. Si se usa antes, está hablando de un derecho penal de autor, ¿no? Sin duda. Claro. Sí. Es correcto. Y eso les decía de que es una tarea de ajuste que le toca al juez. A él o la juez. En el caso concreto, para no cometer una injusticia de asignar un reproche en exceso de la culpabilidad en el caso concreto. ¿Y cómo sabemos cuál es la pena justa? ¿Sí? Entonces hay pautas de incremento y de morigeración que funcionan como un todo al caso concreto. Cuando ustedes analicen el artículo 40 y analicen el artículo 41, van a tener por aproximación cuáles son las pautas legales que brinda el código para ajustar esto. Que actuó de buena fe, Incremento y morigeración de la escala punitiva dentro de mínimos y máximos. Después la jurisprudencia, bueno, hay un caso, el fallo Ríos, que habilitó la perforación de mínimos de las escalas penales. Y el propio autor en algún momento mencionaba que los mínimos son indicativos. Cuando la respuesta punitiva era exagerada al caso concreto, aún aplicando el mínimo, establece que se podría perforar el piso y aplicar una respuesta menor. Pero además tenemos una pauta legal en el código del artículo 41 ter que establece la posibilidad de perforar el mínimo cuando se dan ciertas circunstancias de colaboración, arrepentimiento, en fin, que aplican en líneas generales para los delitos contemplados en la Ley Penal de Estupefacientes. ¿Sí? Claro. Y después tenemos el tratamiento diferenciado con figuras establecidas en normas de carácter procesal, como son el agente revelador, el testigo encubierto, el arrepentido. Exactamente. Sí. ¿Y cómo es Cáter? Al artículo obligatorio que dice Cáter. Léemelo, por favor. El artículo 41.4, ¿te referís, no es cierto? Ah, el Water. Cáter. Ah, bueno, ese es un artículo a continuación. Ah, Es otra norma. No. esto sería como recibir. Exacto. Sí. Bister, Water, Kinkes. Sí. Pero esto pasa
¿Sabes por qué pasa esto? Por las sucesivas reformas que tuvieron las leyes. Porque si hubiese sido establecido inicialmente en el proyecto original del código, no sería 41 bis o 41 ter, sería 42 y 43. Se correría el número. Lo que pasa es que se incorporan dentro de la temática por reformas posteriores, por actualización normativa. Por eso tienen Ahora con la reforma también. ese agregado. No, porque la reforma del Código Penal, la que se presentó en el Congreso de la Nación, es una reforma integral, es un código nuevo. Como pasó con el Código Civil y Comercial. No es que fueron reformas parciales, se reforma todo el sistema. Ese es el tema. Yo entiendo que deberíamos cortar acá. A ver, yo voy a pausar la grabación. Recording stopped. Bien. ¿A quién le está saliendo un mail? Bueno, echen. Cerramos acá. Repasamos. Repasamos. El lunes que viene no hay clase, vamos a subir material para que ustedes tengan lectura, para que terminen el tema culpabilidad. Ya tenemos definido el tema del parcial, ya le respondimos al compañero, aquellos que tengan decimales 0,5 o más, se redondea para arriba, 0,4 menos. Evidentemente no estamos más cerca del número entero siguiente, sino del número entero anterior. Reconfirmar el tema de la fecha de parciales, pero lo cierto y concreto es que este sábado tenemos el recuperatorio para aquellos poquitos que tienen que recuperar. ¿Ok? Bueno, me despido de la aula virtual. Hasta luego.